cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta. Ok, estamos de vuelta aquí en el programa Generol. Y bueno, vamos también un poquito a comentar acerca de todas las leyendas y tradición oral que tenemos en esta temporada. Ya mencionamos algo acerca de calaveritas, pero también surgen, o en esta época se cuentan bastante leyendas acerca de algún difunto que tiene todavía, no descansa su alma. Por ejemplo, dentro de estas leyendas, importantísima está la leyenda de La Llorona, que básicamente pues es contada de distintas formas, pero bueno, encontré en un libro de psicoanálisis junguiano una historia que rescata o hace esta limpieza de todos los símbolos que se han ido agregando, dejando como la historia más nítida, más original posible. Y me gustaría que, bueno, se las voy a leer brevemente, no está muy larga, no se van a cansar. Y comienza contando que hace mucho tiempo un rico hidalgo corteja a una pobre pero hermosa mujer y gana su afecto. Ella le da 2 hijos, pero él no se digna a casarse con ella. Un día, él le anuncia que regresa a España para contraer matrimonio con una acaudalada dama elegida por su familia y que se llevará a sus hijos. La joven enloquece de dolor y actúa con los gritos y aspavientos propios de las locas. Le araña el rostro, se araña el suyo, le rasga la ropa y se rasga la suya, toma a sus hijitos, corre con ellos al río y los arroja al agua. Los niños se ahogan, la Llorona cae desesperada, de rodillas en la orilla del río y se muere de pena. El hidalgo regresa a España y se casa con la rica. El alma entonces de la Llorona asciende al cielo. Allí el guardián de la entrada le dice que puede ir al cielo, pues ha sufrido mucho, pero no podrá entrar hasta que recupere las almas de sus hijos en el río. Y por esta razón, hoy se dice que la Llorona recorre la orilla de los ríos con su largo cabello volando al viento e introduce los largos dedos en el agua para buscar en el fondo a sus hijos. Y por eso también los niños no deben acercarse al río cuando se hace de noche, pues la Llorona los puede confundir con sus hijos y los puede llevar consigo para siempre. Esa es una historia muy abstracta de la Llorona, pero bueno, ¿a quién no le contaron la Llorona? No sé si a ustedes les han contado alguna historia distinta, pero bueno, al menos yo crecí cerca de cerca de la avenida Río San Joaquín, que actualmente es un puente o son varios puentes, y se dice que constantemente se escuchaba a la Llorona, e incluso creo que mi mamá en varias ocasiones la escuchó por ahí, gritar con un grito completamente desesperado, adolorido del alma, en busca de sus hijos, ¿no? Entonces, creo que son las leyendas que en estas temporadas suelen surgir mucho, bastante, y es más, creo que hasta son de las leyendas con las que nos identifican como mexicanos alrededor del mundo. ¿Qué opinas? ¿Y tú tienes alguna otra historia? No tengo otra historia, Eli. Pero sí, son un referente fundamental para entender como los procesos importantes, históricos de la cultura mexicana. Y sobre la base de La Llorona, pues versan muchísimas canciones. Muchísimas. Nos ibas a contar, Eli, que ahorita me estoy acordando, unas calaveritas, ¿no? Cuéntanos un poco sobre el contexto de la calaverita en México. Porque bueno, pues, de pronto sí. Había contado que Ajá. es una tradición igual oral. Siempre presentada como una catrina, una mujer elegante, sensual, adornada con flores, voluptuosa, aunque sea hecha de huesos, súper viva, súper coqueta. Y bueno, lo que sucede es que en todas las calaveritas
se escogen personajes importantes, los que sean, mujeres, hombres ilustres, incluso familias, y lo que podemos hacer es de manera sardónica, burlosita, juguetona, jugar con las palabras para crear rime y poder transmitir o informar que la calavera, que la calaca, que la Catrina, que la muerte nos va a llevar a todos en algún momento. Pero bueno, a propósito de esto, de las tradiciones orales, también se habla acerca de otras leyendas que igual son muy comunes en esta época, contarlas, representarlas, y una de ellas es básicamente la de la mulata de Córdoba, de la que ustedes acuden al Museo de Santo Domingo en el centro, información acerca de ella. Bueno, se dice que era una mujer tremendamente guapa, era una mulata. Esta mujer tenía algunos poderes importantes, como el estar en varios lugares al mismo tiempo. Y bueno, es algo pasó por ahí, pero vamos a seguir comentando. Queremos escuchar sus mensajes. Escríbanos, pregúntenos, coméntenos qué ha pasado con su Día de Muertos y Muertas, qué ofrendas son las que han visitado, que una de las referentes pues es la de las islas, ¿no? La mega ofrenda de las islas de Ceú, y entonces también tenemos la mega ofrenda que se armó en la explanada del Zócalo capitalino. Y bueno, ya las ofrendas como particulares desde las casas. Una cosa particular dentro de las ofrendas es que muchas de ellas traen consigo fotografías de los o las difuntas, y es bastante interesante desde la etnografía empezar a mirar como todos estos procesos, ¿no? De cómo se van construyendo las historias familiares y a partir de qué elementos simbólicos se resignifica la vida. Y entonces Eli nos estaba comentando sobre las calaveritas, y entonces también tenemos que hay calaveritas literarias que son bastante interesantes, bastante divertidas. Hay como unas variedades de calaveritas literarias que pueden ser desde las más elaboradas hasta las más sencillas y chuscas, ¿no? Algunas de ellas ya no las mencionó Eli, y es parte de la tradición oral que hay en México, ¿no? A partir de la tradición oral, cómo se pueden o no perpetuar algunas tradiciones del sincretismo mexicano. Y entonces, Eli se está incorporando nuevamente con nosotras, y hay muchísimas leyendas alrededor del Día de Muertos. Una de las que yo he escuchado últimamente es que justo los muertos se dirigen hacia los lugares en donde vivieron o los lugares frecuentes y pasan el día con los seres de la familia, con los que compartieron como todos estos alimentos, la vida. Y es interesante ver cómo esta unidad dialéctica entre la vida y la muerte se van a mezclar para dar como resultado un proceso interesante que es el Día de los Muertos y las Muertas, y que a través de las ofrendas de las ciudades
porque inclusive en América Latina pusieron ofrendas. A mí me queda claro que en Argentina, en Brasil y en otros países de Latinoamérica pusieron ofrendas. Y muchas de estas leyendas hacen que viva generación tras generación varias de estos orígenes prehispánicos, de lo que representa, por ejemplo, el copal, ¿no? Que hemos hablado muy poco de algunos símbolos prehispánicos y de lo que representa quizás ciertos elementos dentro de los altares del Día de Muertos, ¿no? Por ejemplo, el papel picado, ¿qué significa? El papel picado representa la alegría de la festividad y del viento. Por ejemplo, velas, veladoras, cirio pascual, etcétera, son los elementos que se consideran como una guía en el mundo porque reflejan luz y son por tradición blancas, que significan esta parte de la pureza, ¿no? Y se pueden colocar dentro de la ofrenda según los puntos cardinales o a preferencia de quien esté colocando la ofrenda, ¿no? Estas veladoras se colocan para indicar el sendero del muerto al llegar al hogar, ¿no? El agua, por ejemplo, significa la pureza del alma, la regeneración de vida, y además se dice que el agua sirve para que el espíritu mitigue su sed después del largo trayecto del mundo de los muertos hacia el mundo de los vivos. Y entonces así, las flores, las calaveras, las comidas, el pan, van a representar algo particular dentro de cada ofrenda. Eli, ¿ya estás por acá con nosotras? Sí, les quería comentar brevemente acerca de, bueno, sobre todo quise rescatar como tradiciones orales que son muy recurrentes en estas épocas, de mujeres importantes, ¿no? De la Llorona, por ejemplo, de la Mulata de Córdoba, evidentemente de Veracruz, de quien se dice que tenía el poder de estar en dos lados, que algunos la veían en Córdoba y algunos la veían aquí también en México. Y bueno, esta era una mujer muy poderosa, dicen que conocía de hierbas, de situaciones pues de medicina tradicional y bueno, que era muy, además era muy bella. Y de ella nos comentan que, bueno, la tradición oral dicen que podían observar cómo de su casa salían luces extrañas, como si estuviera pues celebrando algún tipo de ritual, pero nunca se supo si esto era verdad o simplemente era con lo que alumbraba su casa. Esta historia data del siglo XVIII, a principios del siglo XVIII. Ahora, pues esto de que ella era tan sabia y que se le veía como en dos luces, ubicuidad o vocación, pues llegó a los oídos del Santo Oficio de la Inquisición, obviamente quien no tardó en abrir pues, no sé, una inquisición sobre ella. Pero bueno, eso lo hicieron bastante, es una historia muy interesante, es una leyenda de una mujer que está aquí. Y bueno, por nuestra parte, yo creo que es todo. Kelly y yo estamos muy agradecidas de que nos hayan escuchado. Esperemos escucharnos por aquí la próxima semana. No olviden seguir Bueno, lo que nos está comentando Eli es que por nuestra parte es todo. Como podrán ver, ofrecemos una enorme disculpa porque tenemos muchos problemas técnicos. Esperamos que puedan escuchar parte del programa. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche y nos escuchamos el siguiente lunes. Vamos a tener una agenda bastante interesante para este noviembre.
Nos despedimos, les enviamos un fuerte abrazo. Nosotros somos Generol, mi nombre es Heli, Elisa anda por allá y les mandamos un beso, que tengan un excelente inicio de semana. Cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta. Ok, estamos de vuelta aquí en el programa Generol. Y bueno, vamos también un poquito a comentar acerca de todas las leyendas y tradición oral que tenemos en esta temporada. Ya mencionamos algo acerca de calaveritas, pero también, bueno, se las voy a leer brevemente, no está muy larga, no se van a cansar. Y comienza contando que hace mucho tiempo un rico hidalgo corteja a una pobre pero hermosa mujer y gana su afecto. Ella le da 2 hijos, pero él no se digna a casarse con ella. Un día, él le anuncia que regresa a España para contraer matrimonio con una acaudalada dama elegida por su familia y que se llevará a sus hijos. La joven enloquece de dolor y actúa con los gritos y aspavientos propios de las locas. Le araña el rostro, se araña el suyo, le rasga la ropa y se rasga la suya, toma a sus hijitos, corre con ellos al río y los arroja al agua. Los niños se ahogan, la Llorona cae desesperada, de rodillas en la orilla del río y se muere de pena. El hidalgo regresa a España, que básicamente pues es contada de distintas formas, pero bueno, encontré en un libro de psicoanálisis junguiano una historia que rescata o hace esta limpieza de todos los símbolos que se han ido agregando, dejando como la historia más nítida, más original posible. Y me gustaría que surgen o en esta época se cuentan bastante leyendas acerca de algún difunto que tiene todavía, no descansa su alma. Por ejemplo, dentro de estas leyendas, importantísima está la leyenda de La Llorona,